Buenos días, bienvenidos a este video y vamos a ver un poquito sobre el tema del uso de la curva normal para aplicarla en el tema de probabilidades como un complemento a lo que ya habíamos visto en la presentación anterior. Recordemos que en el tema anterior estábamos hablando de probabilidades basados en ciertos casos un poco más sencillos, como por ejemplo que si tirábamos una moneda, cuál era la probabilidad de que nos saliera escudo o corona, o a lanzar un dado que me diera un número par o cosas por el estilo. Según lo que se había mencionado anteriormente, lo primero que hay que hacer es el espacio muestral, es decir, tener mapeado todas las posibilidades que podrían darse al hacer un experimento, por ejemplo lanzar una moneda. Así pues, vimos varios casos donde podíamos definir con cierta facilidad el escenario total, o sea, el espacio muestral, lanzando una moneda, pateando un balón para que se convierta en gol, el famoso caso de los dados con todas sus variantes, y así vimos otros por ahí. Sin embargo, ya en la vida real hay casos que no se podrían resolver de esa manera tan sencilla, por cuanto es un poco más complicado poder tener claro o identificar todas las posibilidades que podrían darse. Es decir, el primer paso y el más importante, que es la conformación del espacio muestral, podría no ser tan sencillo. Por ejemplo, si hablamos a la hora de calcular, por ejemplo, si practicamos algún deporte, cuál sería la probabilidad de que lanzáramos, por ejemplo, la jabalina a 70 metros de distancia, o cuál es la probabilidad de que se venga un terremoto de cierta magnitud en cierto lugar, o cuál es la probabilidad de ganar el curso, o cuál es la probabilidad de que corramos 10 kilómetros en X cantidad de minutos, por ejemplo 50 minutos. Cuando tenemos ya escenarios de ese tipo y otros más, ya no es tan sencillo hacer el paso primero, que era precisamente definir el espacio muestral. Entonces, ante esa imposibilidad de crear el espacio muestral y saber todos los posibles escenarios que podrían existir, por ejemplo, a la hora de lanzar la jabalina a 70 metros de distancia, lo que usamos es la curva normal, que ya ahorita la vamos a empezar a conocer y aplicar para este efecto, ¿verdad? En ese sentido, es importante saber que nosotros vamos a tener que tener algunos datos históricos en los cuales nos podríamos apoyar, como cuáles, como el promedio y la desviación estándar. Digamos que estamos entrenando para lanzar la jabalina y que el día de mañana, digamos que es un sábado, tenemos la oportunidad de hacer 100 lanzamientos. Cada vez que nosotros lanzamos la jabalina, podríamos medir esa distancia. Digamos que en el lanzamiento primero alcanzamos 50 metros, en el segundo 47, en el tercero un 63, etc. Al final tendríamos una lista de 100 lanzamientos con sus respectivas 100 distancias. Con esa lista de observaciones, que también tiene que ver con el tema de las medidas de posición y de variabilidad que también vimos previamente, podríamos perfectamente crear la lista desde X1 hasta X100 y asignarle a cada una de ellas una distancia en metros en este caso, y a partir de ahí generar lo que es el promedio y generar la desviación estándar de esa experiencia. A partir de ahí podríamos entonces intentar, con otros pasos que ya vamos a conocer de inmediato, calcular la probabilidad de que con esos datos históricos usados de referencia podamos lanzar la jabalina a 70 metros de distancia o más. Así que sin más preámbulo entramos al tema y espero que sea de mucho provecho y que sea de disfrute para ustedes. Gracias. Bien, entonces ya entrando en materia, tenemos que para usar la curva normal como parte del proceso para poder resolver casos un poquito más elaborados como los que ya expliqué, consta de tres grandes pasos. El primer paso es determinar el promedio y la desviación estándar de la experiencia, como por ejemplo lo que les dije hace un rato de si yo hubiera lanzado la jabalina 100 veces, yo podría calcular ahí con las distancias que marqué o registré el promedio y la desviación estándar de las mismas, ¿verdad? El paso número 2 es un proceso matemático que se llama la estandarización y el paso número 3 es el despeje de la curva como tal. Vamos a empezar ahorita a describir un poquito el paso número 3 para iniciar el tema. La curva normal es una curva que se utiliza en un montón de aplicaciones desde el punto de vista matemático y estadístico, y que aunque el dibujito que se usa es el que está ahí abajo en pantalla, es como una versión resumida, el dibujo real y completo es el que tenemos ahí a la derecha. Es una curva simétrica, lo cual quiere decir que la misma área que está a la izquierda corresponde a lo que está a la derecha. Precisamente es el eje Y, como ustedes pueden ver, el que viene de norte a sur, el que corta esa curva en dos partes exactamente iguales.
y que marca a su vez el punto cero. La curva se extiende de infinito negativo hasta infinito positivo y según la teoría matemática nunca toca al eje X, ¿verdad? Aunque ustedes podrán ver más adelante y en diferentes libros y textos que a veces se comete el error de que el dibujito tiende a cerrarse en cuanto a las colitas que tiene la curva tocando el eje X cuando eso en realidad debería quedar así como está en pantalla. Otro detalle importante que no hay que dejar olvidado es que el área debajo de la curva, es decir, todo aquello que está entre el eje X y la panza que vemos ahí de la curva, equivale a uno. Bien vimos nosotros en la presentación anterior, en el video anterior, que en el tema de probabilidades siempre nos vamos a manejar dentro de un rango entre cero y uno. Es decir, no existe una probabilidad mayor a uno ni a 100%, ni menor a cero, ¿verdad? No existen las probabilidades negativas. Bueno, entonces en este caso vamos a continuar con ese concepto teórico que es muy importante. La curva utiliza una tabla de probabilidades acumuladas o se requiere de una tabla de probabilidades acumuladas para poder hacer los ejercicios. Por eso, muchachos, yo les aconsejo que pausen el video y saquen la tabla que tienen que tener ahí en los materiales del curso, para que podamos ir desarrollando los ejercicios de manera conjunta. Si no, va a ser un poquito complicado que ustedes puedan captar la información. Veamos esta pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,42? Esa pregunta que acabo de leer, obviamente ahí está escrita, pero también abajo dice PZ igual, menor o igual a 1,42. Eso significa que la pregunta puede ir redactada así en normal, en español, prosa, perdón, o en lenguaje matemático, que es el que está abajo, pero significa exactamente lo mismo. Lo primero que hay que hacer es dibujar la curva. Ahí tenemos este dibujito. Vemos que la curva está en la versión resumida que les dije al inicio. Usualmente uno trabaja con esos dibujitos de esa manera. Marcamos el 1,42 en el eje X. Ustedes pueden ver que ahí abajito dice 1,42 en la línea recta de abajo. Y la idea es que a partir de ese dato nosotros podamos averiguar el área. En este caso, el área que nos están diciendo es que sea menor o igual a 1,42, es decir, que vaya de 1,42 hasta menos infinito. O en realidad sería al revés, desde menos infinito hasta 1,42 positivo. Lo que hacemos es utilizar la tabla de probabilidades que ya mencioné y ustedes notarán que en la esquina superior izquierda hay una letra I que es Z. Lo que hacemos es tomar el primer decimal y el número entero del ejemplo que estemos haciendo. En este caso es 1,42. Entonces yo tomaría el 1 y que sea el número entero y el primer decimal que es 4 y buscaría 1,4 en la columna de la izquierda de la tabla, es decir, la que está debajo de Z, buscaría 1,4 y el 2 que se quedó ahí botado, por decirlo de alguna manera, en realidad es un 0,02. Si hubiéramos hecho una resta, eso sería lo que nos hubiera quedado. Entonces buscamos en la columna 0,02. Cuando ustedes encuentran ahí el dato que estaría en la fila 1,4 y la columna 0,02, encontraríamos el área que estamos buscando, lo cual equivale a su vez a la probabilidad que estamos buscando. Es decir, que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,42 es de, y vamos a poner el área que nos dijo la tabla, que sería 0,9222. En este tipo de ejercicios lo primero que hay que hacer es dibujar la curva, ¿verdad? La curva es como una guía muy importante que nos dice cómo se podría resolver el ejercicio. Y en segundo lugar sería la interacción que se hace con la tabla de probabilidades acumuladas. ¿Qué pasa si me hubieran dicho cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,50? Bueno, lo primero es hacer el dibujito como lo tenemos ahí en pantalla. 1,50 es lo mismo que 1,5 por supuesto. Dibujamos o sombreamos el área desde 1,5 hasta el extremo izquierdo, hasta infinito, negativo. Lo segundo sería ir a buscarlo en la tabla. Ok, 1,5 en la columna que está debajo de Z. Y ustedes verán que no hay un decimal como el otro, que había 1,42. Aquí no es 42, es 5. Bueno, recordemos que 5 es 50, entonces sería en la columna 0,00. ¿Ok? Y ahí vemos, marqué ahí en naranja que es 0,93319. Esa sería la probabilidad de que Z esté en este rango que les mencioné aquí. Sin embargo, quiero aprovechar para analizarlo mejor. Ok, ustedes de la tabla extraen esa probabilidad o esa área, 0,9332.
ustedes van a ver que ahí está lleno de esa tabla está lleno de numeritos. Todos dicen 0, algo. Como ustedes pueden ver, ninguno va a decir un número negativo, un área negativa, ni tampoco nos va a dar un número mayor a uno. Eso es por lo que les expliqué hace un instante de que las probabilidades solo van a estar siempre entre 0 y 1. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esas probabilidades que están ahí o esas áreas equivalen a la probabilidad de que z esté siempre donde en la curva desde menos infinito hasta donde yo le diga. En este caso yo le dije desde menos infinito hasta 1,5, porque eso fue lo que busqué en la columna de la fila 1,5 y en la columna 0,00. La tabla me dice eso es 0,9332. Eso significa que ese número que está en la tabla es la probabilidad, siempre va a ser la probabilidad de que z esté desde menos infinito hasta donde yo le indique. Esto hay que tenerlo muy presente. La tabla siempre va a trabajar de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si me hubieran dicho, pero cuál es la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1,5? Negativo. Ese sería, bueno, el paso número uno es dibujar la curva, como ustedes pueden ver ahí a la izquierda, con la flechita azul. La curva tendría esta forma, de 1,5 negativo hacia la derecha estaría el área sombreada, porque en este caso me dijeron que el área es mayor. Las dos anteriores que hemos visto decía que el área era menor a un valor de referencia. Como ustedes pueden ver, en la tabla no vamos a encontrar menos 1,5. Entonces, en realidad la tabla no trabaja con números negativos como tales. Entonces, vamos a aprovechar esa propiedad que tiene la curva de que es una figura simétrica y vemos que si le aplicáramos un efecto espejo, por decirlo de alguna manera, vemos que la misma área sombreada que está desde 1,5 negativo hasta más infinito, o sea, hacia la derecha, es exactamente la misma que habría entre menos infinito hasta 1,5 positivo, que es la figura que tenemos a la derecha de la pantalla. Entonces, podemos ver que las dos áreas son equivalentes. Entonces, si bien es cierto, la tabla no trabaja con números negativos, sí podría yo aprovechar ese truco para obtener la información. Ya sabíamos que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,5 positivo era 0,9332. Entonces, tenemos que la probabilidad de que z sea mayor a 1,5 negativo es la misma, 0,9332. Ahora veamos este ejemplo. Este ejemplo dice que busquemos un número de z entre 0 y un número positivo. Por ejemplo, ahí dice que z sea mayor a 0, pero sea menor a 1,5. Bueno, en este caso tenemos ahí una especie de intervalo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar a z en esta área que está ahí de color morado, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pensemos. Lo primero es el dibujo, que ya lo tenemos ahí en pantalla. Ok, z está o debería estar entre ese rango morado. Vamos a calcular la probabilidad de que eso sea así. Paso número 2 sería buscar en la tabla los dos valores. Okay, si buscamos 1,5 en la tabla, bueno, ya lo tenemos. Es 0,9332 o 0,93319, dependiendo de la tabla que ustedes estén utilizando. Eso no influye en nada. Utilicemos el valor que nos da la tabla que estemos usando en ese momento. Hay tablas que nos dan valores de 4 dígitos o decimales, hay otra que nos da de 5 decimales, hay otra que combina a veces 4, a veces 5. Usemos la tabla, el dato que la tabla que tenemos en nuestras manos nos esté dando en ese momento. Son iguales. No nos pongamos a redondear ni a complicarnos la vida de manera innecesaria, por favor. Entonces, ya sabemos cuánto es 1,5 en la tabla. Ese 0,933119, según lo que hablamos hace un instante, equivale al área verde. ¿Por qué? Porque ya les dije que siempre va a ser desde menos infinito, que está a la izquierda, hasta el número que ustedes le digan, en este caso 1,5. Y si yo busco 0 en la tabla, ¿cómo se busca 0 en la tabla? Bueno, 0 es igual a 0,00, ¿cierto? Entonces yo buscaría en la columna que está debajo de z 0,0 y en la columna, eso sería en la fila 0,0 y en la columna sería 0,00. Entonces ustedes van a ver que en la tabla 0 equivale a 0,5, que ahí está en pantalla. 0,5 ¿qué es? Es desde menos infinito
hasta el cero. ¿Qué sería? Viendo atrás el dibujito, sería toda el área que se extiende desde menos infinito hasta el cero, o sea, hasta el eje Y, que yo en este caso la marqué con líneas negras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Ok, yo necesito averiguar el área que está entre 0 y 1,5. En este, en este caso, estaríamos hablando del área que está en color verde, pero que no tiene las líneas negras encima, ¿cierto? Entonces, para averiguar eso, yo simplemente tomo el área de color verde, que ya sabemos que equivale a 0,93319, y le resto el área de líneas negras, que ya sabemos que equivale a 0,5. Eso nos da una, por diferencia. Recordemos que cuando una cifra se pone entre paréntesis significa menos, ¿ok? Entonces se nos da una cifra de 0,43319. Esa sería la probabilidad de que 0 esté en ese rango que tenemos en la pregunta. Pero ¿qué pasa si nos dicen, ok, z entre 0 y un número negativo? Por ejemplo, que z sea mayor a 1,5 negativo, pero menor a 0. Bueno, vemos que el área morada ahora está al otro lado, ¿verdad? Y ya sabemos que por el efecto espejo, dado que la curva es simétrica, lo que podemos, bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es el dibujito, que ya lo tenemos en pantalla. Tenemos el área identificada, en este caso de color morado también. Y lo que habría que hacer es girarla, ¿verdad? Girarla. Darle vuelta a esa figura para volver a tener este escenario, ¿verdad? Y ya una vez planteada de esta manera, aplicamos la misma lógica que tenemos aquí en pantalla. Al área grande, que es en este caso la de 1,5, y el resto del área pequeña, que es la de 0. ¿Qué pasa si yo me equivoco y en la resta agarro 0,5 y le resto 0,93319? Bueno, eso les va a dar un número negativo, obviamente, y ustedes ya van a saber de antemano que eso no puede ser porque las probabilidades van entre 0 y 1, no existen probabilidades negativas. Por ende, ustedes deberían darse al instante que están cometiendo un error en el procedimiento y deberían corregirlo. Entonces, en este caso, la respuesta es la misma, 43,319%. Este otro caso es muy interesante cuando z es mayor a un positivo o se extiende hacia más infinito. Eso se llama una cola. Por ejemplo, esta que tenemos aquí que dice que z es mayor a 1,5. Ok, z es mayor a 1,5. Lo primero es el dibujo, insisto. Entonces dibujamos la curvita. El 1,5 está donde lo hemos venido poniendo. Pero ahora nos dijeron que z va a ser mayor a 1,5. Entonces ustedes verán que el área sombreada ahora se extiende hacia la derecha y no hacia la izquierda como lo hemos venido trabajando. Si ustedes buscan en la tabla 1,5, bueno, yo creo que ya hasta nos lo sabemos de memoria, 1,5 en la tabla es 0,93319. El asunto es que ese 0,93319, ya hemos dicho, que va a ser siempre el área que existe entre menos infinito hasta donde yo le diga. Es decir, en este caso, la parte blanca de la curva es 0,93319, pero yo necesito no la parte blanca, sino la parte sombreada que se extiende hacia la derecha, esa cola que está allá a la derecha. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, hay una serie de conceptos teóricos que dijimos al puro principio que hay que tenerlos ahí presentes. Y uno de ellos dice que el área total de la curva de infinito a infinito es igual a 1. Entonces, si yo sé, si yo sé que toda el área de la curva de cola a cola, de infinito negativo a infinito positivo es 1. Y yo sé que 1,5 en la tabla es 0,93319, que equivale a esa parte blanca. Entonces, si a la totalidad que es 1 le resto la parte blanca, me quedaría por defecto la parte sombreada, que es la que yo necesito, ¿cierto? Que sería 0, en este caso 0,06, perdón, 0,0668. Es una simple deducción. Eso es como decir, ok, mi celular tiene 80% de carga, entonces yo sé que si cuando el celular está completamente cargado es un 100% de carga, entonces si sé que me queda 80% de batería y la totalidad de 100% significa que ¿cuánto he gastado? 20%. Es exactamente la misma lógica.
Y si me lo ponen de esta manera, que z es menor a 1,5 negativo, bueno, tendríamos una cola, pero ahora hacia el infinito negativo. Bueno, gracias a la simetría giraríamos el dibujo para volverlo a tener de esta manera y ya la despejamos exactamente igual, ¿verdad? Aprovechando esta propiedad, sin olvidarnos que la pregunta original sería esta que está ahí arriba, ¿verdad? Porque el hecho de girar el dibujo no significa que la pregunta dejó de existir o que cambió la pregunta. Es simplemente un truco que estamos utilizando a nuestro favor. Este también es muy interesante. Dice que z sea mayor a 1,5, pero menor a 2,5. Sería el área que está en rosado. Bueno, este se resuelve similar al que hicimos hace un rato. Buscamos en la tabla 2,5 y en la tabla nos da que es 0,93, perdón, 0,9938. Eso significa desde menos infinito hasta 2,5, 2,5. Y ya sabemos que en la tabla 1,5 es 0,9332, que sería desde menos infinito hasta 1,5. Si yo al área grande le quito el área pequeña, obtendría por diferencia el rango de rosado que estamos buscando, que sería 0,0606. Insisto, si yo me equivoco y resto al revés, me daría un número negativo y ustedes tendrían que deducir inmediatamente que están haciéndolo de manera incorrecta. Y si me ponen la pregunta de esta forma, ok, entre dos negativos, ¿verdad? En este caso 2,5, z va a ser mayor a 2,5 negativo, pero menor a 1,5 negativo. Este, simplemente giramos el dibujo, ¿verdad? Y le ha planteado de esta forma, pues se procede a resolver agarrando el área grande y restándole siempre el área pequeña para llegar al 0,0606. Tenemos finalmente el último escenario en el que podría aparecer la curva. Como ustedes pueden ver, aquí no hay hasta el momento fórmulas ni nada de eso, sino que es un asunto más de lógica, de análisis. Uno una vez que lee la pregunta con cuidado y hace el dibujito, tendría que preguntarse cuál sería la manera más idónea de poder despejar el valor, ¿verdad? O averiguar el área más bien. En este caso, me dicen que z es mayor a 2,5 negativo, pero es menor a 1,5 positivo. Hasta ahora ya habíamos visto cuando z era menor a un positivo, menor a un negativo, cuando z era mayor a un positivo, o menor a un positivo, entre dos negativos, entre dos positivos, entre cero y un positivo, entre cero y un negativo, etcétera. Pero no habíamos visto este caso, donde z podría estar entre un número negativo y un número positivo. Bueno, aquí lo que se hace es dividir el ejercicio en dos secciones, apoyándose en el cero. El cero es el eje Y, que recordemos que va a partir la curva en dos, ¿verdad? Aunque no esté dibujado, siempre sabemos que está ahí. Entonces, por un lado vamos a averiguar el área que hay entre 2,5 negativo y cero. Y por otro lado, vamos a averiguar el área que existe entre 0 y 1,5 positivo. Entonces, fase uno, por ejemplo, me voy a ocupar, me olvido momentáneamente del 2,5 y me agarro con el 1,5. Entonces, entre 0 y 1,5. Ese sería como averiguar más o menos la primera mitad del ejercicio, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya sabemos que el área que corresponde a 1,5 es 0,93319 y a eso le restaré el área del 0, como ya habíamos resuelto hace unos minutos, y tenemos que eso sería 0,43319. Esa área sería la que corresponde a la fase 1, pero tenemos que averiguar la otra parte que se nos quedó por ahí botada, que sería entre 2,5 y 0. Bueno, aquí ya el área, como era menos 2,5, pues el área iría hacia la izquierda, pero yo ya la giré, entonces me queda de esta manera. Entonces yo pongo el área de 2,50 en la tabla, que es 0,99379, y le resto también el área de 0 de nuevo, que sería 0,49379. Esta área corresponde a la fase 2, entonces ahora tenemos dos áreas que yo tendría que sumarlas, ¿verdad? Sumarlas para poder obtener el rango total que estamos buscando, que en este caso sería de 0,92698. Eso sería lo que corresponde al despeje usando la tabla y usando la curva normal como tal.
Recordemos que este tipo de temas es muy importante leer el libro del curso, ¿verdad? Es muy importante para repasar los conceptos y por supuesto ir desarrollando todos los ejercicios que se han desarrollado en las prácticas, o se han diseñado, perdón, en las prácticas para este efecto. Volviendo a este escenario, entonces ya hemos dominado el paso número 3 que corresponde al despeje de la curva, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito del paso número uno, que es determinar el promedio y la desviación estándar. Bueno, esto en realidad ya fue desarrollado en otro tema. El promedio es una medida de posición, un valor representativo, y la desviación estándar es una medida de variabilidad. Básicamente, para lo que nos interesa en este caso, tenemos que si hicimos 100 lanzamientos con la jabalina, ¿verdad? Yo medí cada uno de esos lanzamientos, entonces yo tendría que tener ahí una lista de 100 intentos en metros. ¿Verdad? En el intento uno lancé la jabalina y la lancé, por ejemplo, a 40 metros. En el intento 2 a 43 metros. Y así de manera sucesiva hasta llegar al número 100. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo a partir de ahí podría calcular, con esas 100 distancias, podría calcular perfectamente un promedio y una desviación estándar. Hasta ahí, digamos, no habría problema. Ese sería el paso número uno. El paso número 3, como ya vimos, es el despeje de la curva. Entonces vamos a ver un momentito el paso número 2, que es la estandarización. La estandarización es un proceso mediante el cual vamos a transformar esas medidas de variabilidad y de posición en Z, ¿verdad? Ahí vemos que la fórmula completa es esa que tenemos en pantalla, donde vamos a trabajar con Z, con el promedio, con la desviación estándar y un valor de referencia que es A. Básicamente, bueno, me interesa aquí básicamente enfocarnos en las partes rojas de la fórmula, ¿verdad? Vemos que a la izquierda dice que X tiene una relación con A y a la derecha la Z aparece en vez de la X, es decir, yo quito X y pongo Z, la letra A la mantengo, pero le voy a restar el promedio y lo voy a dividir entre la desviación estándar. Nótese que el símbolo de la inecuación, es decir, la boquita, la puse en color celeste porque podría ser que no siempre esté viendo hacia la derecha, sino que gire hacia el otro lado, dependiendo de lo que me estén preguntando. Eso lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos. Dicho sea de paso, veamos este caso que dice que en una universidad anualmente se hace una prueba de admisión para decidir cuántos estudiantes podrían entrar o cuál es la probabilidad de que ganen el examen de admisión. Según datos de la Oficina de Registro del año pasado, donde se hizo una prueba parecida, el promedio fue de 66, suponiendo que es un examen que va de 1 a 100, o de 0 a 100, y que la desviación estándar fue de 16. Entonces, para este año dicen que van a admitir únicamente aquellos estudiantes que tengan una nota superior a 50. Entonces, vamos a ver cómo se podría resolver la pregunta. ¿Cuál es la proporción de estudiantes que podría ser admitida? O cuál es la probabilidad de que si yo hago el examen de admisión lo gane y pueda entrar a la universidad. Lo primero que hay que hacer es un planteo, como ustedes pueden ver arriba. Yo pongo ahí, ok, el promedio que me están diciendo es de 66, la desviación estándar es de 16. ¿Qué pasa si en vez de desviación estándar me hubieran dado varianza? Pues simplemente le sacamos raíz cuadrada. Ya sabemos que la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. Entonces hay que tener ese detalle ahí presente, ¿verdad? El valor de referencia es A, porque me dijeron que A va a ser el punto de no retorno donde se sabe si la persona entra o no entra a la universidad. Y la pregunta como tal es que cuál es la probabilidad de que X es cualquier estudiante, gane la prueba de admisión, por ejemplo. Si X quiere entrar a esta universidad, tiene que sacar en el examen más de 50. Por eso ahí dice que X tiene que ser mayor a 50. ¿Qué pasa si me hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que el estudiante no entre a la universidad? Entonces yo tendría que decir que X sea menor a 50. Por eso, digamos, el simbolito o la boquita podría cambiar, dependiendo de lo que me estén preguntando. Ok, ahí tenemos la fórmula, en el segundo renglón tenemos la fórmula que vimos en la lámina anterior. Básicamente nos vamos a enfocar en las partes rojas para no complicarlo de manera innecesaria. Vemos que abajo yo puse X es mayor a 50, ¿verdad? Porque eso es el razonamiento de la pregunta. Y si usando la fórmula de guía, entonces la X la quito y pongo Z. Z va a ser mayor a 50, porque 50 es A.
le quito 66, que es el promedio, y eso lo voy a dividir entre 16. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la resta. ¿Cuánto sería 50 menos 66? Bueno, 50 menos 66 es menos 16. Y menos 16, que será lo de arriba, dividido entre 16, nos va a dar que z es mayor a menos 1. En este caso, teniendo el problema en esa expresión, vamos a resolverlo como hicimos hace un rato con la curva. Hacemos el dibujito, vemos que el área sombreada, como dice que z es mayor, entonces va a ser de menos 1 hacia la derecha. Entonces, ahí lo que correspondería es girar el dibujo con el modelo espejo, gracias a la propiedad simétrica que tiene la curva. Y vemos que la misma probabilidad de que z esté entre menos 1 y más infinito es equivalente a la probabilidad que esté z desde menos infinito hasta 1 positivo. Entonces, con simplemente buscar 1 en la tabla, que en este caso es 0,8413, resolvemos el problema. Esa es la probabilidad de ganar el examen y entrar a la universidad. Pero dice el problema que también se le va a dar una beca ahí de cierta cantidad de dinero a la gente que obtenga una nota superior a 95. Entonces, ¿cuántas becas podrían otorgarse o cuál es la probabilidad de pegarse esa beca? Bueno, tenemos que el promedio, hacemos el planteo, promedio sigue siendo 66, la desviación estándar sigue siendo 16, el valor de referencia es A, que ya no es 50 porque ahora estamos hablando de la beca. Y aquí la pregunta es el asunto es cuál es la probabilidad de ganarse la beca. Entonces, si ustedes quisieran ganarse la beca, tienen que sacar más de eh, 95, ¿cierto? Entonces ya en la fórmula sabemos que la X la cambio por Z, la A la mantengo que es 95, le resto el promedio que es 66, lo divido entre 16, ¿cierto? Entonces 95 menos 66 es 29, eso lo dividimos entre 16 y nos da que Z es mayor a 1,8125. Como ustedes vieron en la tabla y a la hora de despejar la curva, yo trabajo con el número entero y dos decimales. Aquí tendríamos la pregunta de si esta expresión que nos dio ahí lo trabajo como 1,81 o como 1,82. En este caso, eh, tendríamos que definir o fijarnos cuál es la política de redondeo que está utilizando el ejercicio o el examen. Recordemos que eso es un tema que también se vio en el curso y que hay una pauta que nos decía que si en ningún lado se habló de qué tipo de redondeo se estaba utilizando, por defecto utilizamos la técnica de la unidad más próxima. Entonces en este caso vemos que el 25 que está a la derecha, está más cerca del 81 que de convertirse en 82. Entonces vamos a trabajar con 1,81. Esto es muy importante porque si yo fuera a buscar en la tabla 1,82 ya tendríamos los datos malos, ¿correcto? Entonces aquí el kit del asunto es que z es mayor a 1,81. Tenemos el dibujito, 1,81, z es más grande, entonces va hacia la derecha, tenemos una cola en este caso, ¿cierto? Ahí tenemos entonces que acudir al mismo razonamiento que usamos hace unos minutos y sabemos que 1,81 en una tabla es 0,96485. Por favor, busquen una tabla y lo verifican. Pero también sabemos que ese valor corresponde a desde menos infinito hasta donde yo le diga, es decir, la parte blanca de la curva. Y yo lo que necesito es la parte sombreada. Pero también yo sé que la curva de extremo a extremo es 1. Entonces, si agarro el área total de la curva, que es 1, y le resto lo que yo sí sé, que es la parte blanca, por defecto voy a obtener lo que yo no sé, que es la parte sombreada, que en este caso es 0,03515. Y tendríamos resuelto el ejercicio. Esa es la probabilidad de ganar esa beca o la proporción de estudiantes que va a entrar a esa universidad con becas. Este otro caso es muy interesante porque nos pone ahí un par de escenarios. Dice, se sabe por experiencia que la vida de los bombillos producidos por una empresa tiene una distribución normal, es decir, con una media, o sea, un promedio de 1000 horas, porque los bombillos se miden en cuanto a horas de uso, ¿verdad? Y una desviación estándar de 50 horas.
Determina la probabilidad de que la pregunta A dice que un bombillo tomado al azar se queme en menos de 900 horas de uso. Entonces hacemos el planteo. El promedio nos dijeron que era 1000, la desviación estándar nos dijeron que era 50 y el valor de referencia es 900. La pregunta aquí es que el bombillo se queme antes de cumplir las 900, o sea, X va a ser, el que es el bombillo va a ser menor o igual a 900. Entonces, usando la fórmula de color rojo como guía, ahora tenemos que la X la paso a representar con Z. A, que es 900, lo mantengo. A menos el promedio, que es 1000, dividido entre la desviación estándar, que es 50. 900 menos 1000 es menos 100. Y menos 100 dividido entre 50 se transforma en menos 2. Entonces Z es menor a menos 2. Ahora tenemos de nuevo una cola, pero negativa. Ahí por medio de la simetría giraríamos el dibujito y lo tendríamos ahora como el ejercicio anterior, una cola positiva. Y sabemos ya que al área total de la curva le resto el área de 2 en la tabla, que es 0,97725. Y eso nos da por defecto la cola que estamos buscando, que es 0,027, perdón, 0,275. Esa es la probabilidad de que el bombillo se queme antes de cumplir 900 horas. Como ustedes pueden ver, la probabilidad es bastante baja, no llega ni al 3%. Y por ejemplo, los fabricantes de cosas, en este caso de bombillos, tienen que saber esos datos para atreverse a dar garantías. Ustedes ven que la probabilidad de que un bombillo de que se queme antes de las 900 horas es muy baja. Usted podría dar garantía, por ejemplo, por 900 bombillos, a sabiendas que van a ser muy poquitos los casos en los que le van a reclamar. Pero si uno desconociera ese dato, ¿cómo podría uno atreverse a dar garantías? Aquí viene la segunda parte de la pregunta. Aquí donde se pone bueno porque dice que un bombillo tomado al azar se queme entre 900 horas y 1050 horas. Ok, aquí tenemos el planteo, tenemos que el promedio sigue siendo 1000, que la desviación estándar, como pueden ver arriba, es 50, pero en vez de una A, que es lo que hemos venido haciendo, tenemos dos, porque tenemos A1, que son las 900 horas, y A2, que es 1050 horas. Y la pregunta, que sería lo que está a la derecha arriba, dice la probabilidad de que X sería el bombillo, se queme después de cumplir 900 horas, pero antes de 1050. Es decir, es mayor a 900, pero es menor a 1050. Aquí no hay ningún problema, simplemente usando como base la formulita de color rojo, ponemos la X, la cambiamos por Z. Y ahora tenemos a cada extremo, a la derecha y a la izquierda de Z, que usar la representación A menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces dice a la izquierda de Z sería A1, que sería 900 menos 1000, y se divide entre la desviación estándar, que es 50. Y a la derecha de Z es lo mismo, pero con A2, que sería 1050, menos 1000, dividido entre 50. Ya una vez que despejamos eso, nos da que Z es mayor a menos 2, pero al mismo tiempo es menor a 1 positivo. Entonces tenemos el ejercicio otra vez planteado entre un negativo y un positivo, como lo hicimos hace un rato, un instante, eh, y averiguamos en la tabla los valores de 2, de 1 y de 0. Ahí lo tienen anotado, abajo a la derecha. Y lo que correspondería sería resolver el ejercicio por fases. Primero entre 0 y 1 y otra fase que sería entre 0 y 2. Aquí tenemos ya resumido el proceso. El área entre 2 y 0 correspondería al área de 2, que es 0,97725 menos el área de 0, que es 0,5. Nos da 0,47725. Y en la parte de la fase 2 es lo mismo. El área de 1 menos el área de 0. Y nos da 0,34134. Sumamos esas dos áreas para obtener la probabilidad que vemos que ya es alta, ¿verdad? Ya un bombillo, digamos, probablemente se queme en ese rango de tiempo de uso. Y damos respuesta a la interrogante que nos plantearon al inicio. En términos generales, ese sería el tema de las probabilidades utilizando eh, la tabla de probabilidades acumuladas y la curva normal. Eh,
les sugiero que leamos el libro, por supuesto, para complementar esta explicación y que realicemos todos los ejercicios que han sido diseñados para este efecto. Muchísimas gracias.